vamos a dar inicio a la presentación de este libro que lleva por título Los niños de San Bernardo, exploración interdisciplinaria en torno a la conservación de la escultura policromada, de Judith Katia Perdigón Castañeda, coordinadora, y para ello pues hemos programado esta presentación para darle difusión. Sabemos que la hora no es muy propicia para que el público pueda asistir aquí al centro de estudios, pero como pasa por línea y va a quedar grabado, quienes quieran volverlo a ver o quienes estén ya colocados en línea, pues bienvenidos. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, les damos la más cordial bienvenida a esta muy original presentación, porque es un muy original libro también, que está lleno de historias extraordinarias. Y yo digo, bueno, esta advocación al Santo Niño, pues está muy viva, como lo dices tú también, Katia, en tu libro, cómo está tan viva la devoción al santo, a los santos niños, ¿no? Porque son varios. En el libro, ya lo van a comentar mis compañeros, pues están presentes varios niños. A mí me llamó mucho la atención uno que no conocía, que es el Güerito. Es el único que no conocía, pero se me hace tan curioso el nombre. Y luego, en el centro histórico, cuando se acerca sobre todo la época de vestir a los niños, cómo se llena la calle, cómo, por todos lados, pero también aquí en San Ángel, en el mercado, o en Tepeji del Río, cómo hay una vocación y un respeto por la figura del niño. Y me acuerdo de mi amiga, la doctora Dominique de Courcelles, que seguramente nos está escuchando, cuando llegó la primera vez a México en los 90, que le llamaba tanto la atención en la calle de Madero, cuando se compraba un niño chiquito, hasta lo llevaban arropado, lo cubrían, decía, es que eso solo en México, ¿sí? Como si fuera un ser humano vivo, ¿verdad? Y cómo se los aporta. Bueno, yo soy el coordinador, normalmente no tomo mucho la palabra, pero este libro me encantó. Me da mucho gusto que aquí estén presentes dos de las hermanas del convento de San Bernardo, particularmente Sor Beatriz, que es organista y directora del coro. A ver si un día las invitamos a que vengan a dar un concierto, sería muy interesante, ¿no? Bueno, entonces siguiendo el orden del día, vamos a darle la palabra a Sor Beatriz, precisamente, que hizo sus estudios superiores en el área administrativa. Ingresó al monasterio en 1993 y realizó su profesión religiosa en 1996. Realizó estudios particulares de piano, órgano, canto, dirección coral, canto gregoriano, armonía, composición en latín, con el maestro Juan Manuel Lara Cárdenas, musicólogo del Centro Nacional de las Artes y fundador del Instituto Superior de Francisco López Capilla. Entre el 2003 y el 2005 vivió en España y prosiguió con los estudios musicales y tuvo la oportunidad de tocar órganos en Toledo, en Sevilla y en Plasencia, en Cáceres. A partir del 2009 tomó clases de órgano con diversos maestros y del 2011 al 2012 también tomó clases con la maestra Laura Angélica Carrasco, pianista acompañante del área de canto y profesora de órgano de la Universidad Michoacana, además de profesora de órgano en el Instituto Superior de Música Sacra de Morelia. Ha dado conciertos y recitales de órganos tanto en su monasterio como en diversos órganos del país. Ha realizado también actividades tanto como directora de coros y maestros de órgano como formadora en el campo litúrgico musical y ha llevado al coro de su monasterio a cantar en diversos lugares, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República Mexicana. Además, ha dirigido ensambles y conjuntos de cámara y también coordinó durante 12 años la Comisión de Música y Liturgia de la Unión Contemplativa de la Arquidiócesis de México. Durante más de 10 años estuvo al frente de 2 coros, uno infantil y otro juvenil. Actualmente es abadesa de la comunidad y además dirige el coro
de su monasterio, el coro de monjas de la Federación Santa Beatriz de Silva de la Orden de la Inmaculada Concepción, el coro de la Unión de Contemplativas de México y eventualmente también otros coros. Es docente del Instituto Superior de Música Sacra de Morelia e imparte clases de documentación pontificia. Da charlas y conferencias sobre la música y la liturgia y organizó cursos y talleres, sobre todo para monjas de vida contemplativa en México. Pues, Sor Beatriz, le damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Es la segunda vez que está aquí con nosotros, ¿verdad? Hace varios años que estuvimos haciendo un congreso sobre vida religiosa y pues le damos la palabra. Adelante. Pues muy buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en este pues muy bello lugar. También muy simbólico que precisamente hagamos una de las presentaciones de este libro aquí, justo aquí en este centro. Antes que nada, sí tengo que saludar a mis hermanas de comunidad y mis hermanas de orden que nos están siguiendo en la transmisión que se está llevando a cabo y que, bueno, estaban también, como yo, muy contentas de poder de forma virtual participar también en este momento en la presentación. Durante mucho tiempo he compartido los vaivenes de este libro y he trabajado conjuntamente con la doctora Katia Perdigón en los continuos comentarios y aportaciones que se han hecho tanto de especialistas como de allegados, sobre todo en referencia al capítulo que me invitó a colaborar. Algunos me han dejado grandes enseñanzas, otros me han producido extrañeza y en alguna ocasión hasta he reído de los argumentos. Sin embargo, es muy cierto que nada de lo escrito en capítulos anteriores y posteriores al mío podría haberse hecho si no se contara con esta aportación, la de nosotras, las verdaderas custodias de nuestros queridos niños Dios, conocedoras de muchas historias y herederas de tradiciones, algunas de ellas centenarias. Sé que para poder hablar y escribir sobre las obras de arte, necesitamos contar con todas las miradas que nos ayuden a desentrañarlas hasta sus fibras más íntimas. Aún así, siempre será necesario adentrarse a su contexto tanto histórico como actual. ¿Qué ha sido y es nuestro monasterio? Y conocer quiénes vivimos en él, no solo en el ámbito humano y social, sino en el místico, un terreno que para muchos es difícil de pisar y andar por él. Los divinos infantes, los niños Dios que nosotras, las monjas del monasterio de San Bernardo, custodiamos, no son meros objetos de ornato, admiración o de simple piedad. Por el contrario, son la representación, tal vez imperfecta, de Jesús, el Hijo amado del Padre, el esposo con quien nosotras nos desposamos y amamos con todo nuestro ser. La escultura no es un objeto de adoración, pero sí nos trae a la memoria el gran amor que nos tiene Dios Padre, que nos envió a su Hijo Jesús, que se encarnó de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y que se hizo hombre, uno como nosotros. Así lo dice la Sagrada Escritura. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Este y otros grandes misterios están representados en estas pequeñas esculturas del niño, de Jesús niño. Esculturas pequeñas e inocentes, pero que llevan grabadas grandes verdades de fe en su sentido más profundo. Lo mismo sucede con las demás obras de arte que vemos en las iglesias y capillas. Todas representan algún misterio y la invitación que nos hace a cada creyente es a la contemplación, al compromiso diario de crecer humanamente y a las obras de caridad y de bien común.
Es por eso que me he permitido levantar un poco el velo de nuestra intimidad monacal para que todos los que se asomen por esta ventana puedan percibir el amor, la paz que solo podemos encontrar plenamente en Dios. Él es quien vive entre nosotros en nuestro día a día y que conoce todas nuestras ocupaciones y preocupaciones. Nuestros sentidos necesitan de elementos que vayan satisfaciendo sus objetivos para los que fueron creados. Sin embargo, la fe se va alimentando de la oración, la contemplación, la Sagrada Escritura y las obras de caridad. Es por eso que necesitamos el ver y admirar estas y demás obras de arte, para que podamos entrar en el misterio y regresemos a nuestra cotidianidad con el corazón lleno y habitado por la presencia. Con estas palabras se abre el capítulo 2 titulado La comunidad del Monasterio Autónomo del Dulce Nombre de María y San Bernardo, que escribí respondiendo a la invitación de la doctora Katia Perdigón de colaborar en la publicación del libro que hoy presentamos. Y digo presentamos, porque realmente me he sentido ampliamente involucrada en los trabajos que se han realizado para llegar a este momento. Ninguna de nosotras, las monjas que conformamos la comunidad del Monasterio Autónomo del Dulce Nombre de María y San Bernardo, pudimos siquiera imaginar que la inquietud y deseo de hermosear la más querida de nuestras imágenes del Niño Dios, el Santo Niño Jesús de las Suertes, desplegara todo un proyecto de estudio, restauración y conservación que culminara en la presente obra. Han pasado ya varios años desde aquella primera reunión que tuvimos en torno a este proyecto y con los años, las vicisitudes. Semanas antes de concluir con los trabajos de restauración de la escultura del Santo Niño, comenzamos con nuestra mudanza al actual domicilio de Xochimilco. Al año siguiente, el 30 de marzo de 2011, celebramos nuestro 375 aniversario de la fundación del Monasterio de San Bernardo, a la par de los 500 años de la regla de la Orden de la Inmaculada Concepción. Dos celebraciones de gran importancia para nosotras y para la orden a la cual pertenecemos. En mayo de 2015, tuvimos la solemne bendición de nuestro nuevo monasterio, que es el edificio en el que actualmente vivimos. Este acontecimiento cerró un periodo difícil y complejo en la historia de nuestra comunidad, que abarcó desde la exclaustración en el siglo XIX con las leyes de reforma, pasando por las vicisitudes de la Revolución Mexicana y la cruel persecución religiosa, con su consiguiente hostilidad por parte del gobierno que se extendió hasta finales del siglo pasado. De hecho, a este respecto, a la exclaustración, les comparto lo escrito por una de nuestras hermanas que estaba viviendo el momento terrible. Les comparto lo siguiente. Oh días dichosos, oh lugares amables, oh convento mil veces amado y venerado. Hoy, cuando recuerdo aquellas horas silenciosas y solitarias en que, entregada a las meditaciones más sólidas, enternecido mi corazón, vertía las más tiernas lágrimas de dulzura y consuelo, ya en el coro a la presencia de Jesucristo, ya en el interior del claustro, en el retiro de mi celda, en la oficina o en otros lugares. Qué grata me es tu memoria. Un conjunto de satisfacciones ya físicas o morales formaban el convento, aumentado con los auxilios celestiales que la mano poderosa hacía llover sobre las almas, a quienes preparaba para sufrir la más horrible tempestad. Retomando nuestras vicisitudes del siglo presente, en 2019, como al resto del mundo, como al resto del mundo, nos vimos sorprendidos por la pandemia de COVID-19,
con el consecuente cierre por un año del Templo del Santo Niño y de la que en la comunidad no escapamos de contagiarnos. Estos, por citar solo algunos de los acontecimientos más relevantes de este último periodo de nuestra comunidad. En otro momento podríamos añadir estos relatos que también forman parte de nuestra historia. Y ahora, ¿qué significa en el hoy de la segunda década del siglo XXI la publicación del presente libro? ¿Qué aportaciones nos dan los resultados de todos estos trabajos para nuestra época y sociedad contemporánea? ¿De qué nos sirve la exploración interdisciplinaria de estas imágenes resguardadas en la intimidad de nuestro claustro monacal? Sin duda, algunas respuestas, no todas, las vamos deduciendo con la lectura de estas páginas. En ellas encontramos no solo una narración espléndida de nuestra fundación y algunos datos importantes de los siglos subsiguientes, sino también se recorre un poco el velo de esta intimidad monacal. El proceso de restauración de las imágenes implicó no solo traspasar las puertas de nuestra clausura, sino un mutuo compartir de conocimientos y experiencias. Los expertos nos hablaban de las esculturas desde su mirada objetiva y científica, abordando los temas a que se refiere el libro, a saber, historia, estética, antropología y análisis de materiales. Y nosotras les compartíamos nuestras experiencias de fe, de devoción, de vida en continua búsqueda de Dios y de relación con el prójimo, que también quiere expresar su fe y su experiencia de Dios. A todo esto me vienen las palabras de San Anselmo en su proslogion. Oh hombre, lleno de miseria y debilidad, sal un momento de tus ocupaciones habituales, ensimísmate un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, arroja, lejos de ti las preocupaciones agobiadoras, aparta de ti tus trabajosas inquietudes. Busca a Dios un momento, sí, descansa siquiera un momento en su seno. Entra en el santuario de tu alma, apártate de todo, excepto de Dios, y lo que puede ayudarte a alcanzarle. Búscale en el silencio de tu soledad, oh corazón mío. Di con todas tus fuerzas, di a Dios, busco tu rostro, oh Señor. Por eso, aunque el libro nos ofrece una mirada integral y profunda sobre nuestras imágenes del Niño Dios, abordando todos estos aspectos antes mencionados, históricos, estéticos, antropológicos y científicos, que nos permiten comprender mejor su origen, su significado, su estado actual, su importancia cultural, y nos muestra el trabajo minucioso y riguroso que se realizó para conservar y restaurar estas esculturas, respetando su valor patrimonial y su función devocional. Este trabajo no puede estar completo si no se tiene en cuenta la fe. La fe de las monjas de mi monasterio, de generaciones y generaciones, la fe de nuestras familias, bienhechores y devotos que nos han acompañado durante siglos. La fe del pueblo mexicano que tiene sed de Dios y que busca incansablemente encontrarlo. De ahí emana la razón de ser de cada una de las esculturas y el cuidado amoroso que las monjas del monasterio de San Bernardo le tenemos a cada una, y el deber no solo de preservarlas, sino de difundir su conocimiento y devoción. Estoy convencida, como muchos otros, que la historia de nuestro querido México no puede entenderse sin la fe. El mismo Octavio Paz, en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, escribe hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que es imposible entender a nuestro país y a su historia
si no se entiende lo que ha sido y lo que es el culto guadalupano. Y más adelante, la Virgen es el punto de unión de criollos, indios y mestizos, y ha sido la respuesta a la triple orfandad. La de los indios, porque Guadalupe Tonantzin es la transfiguración de sus antiguas divinidades femeninas. La de los criollos, porque la aparición de la Virgen convirtió a la tierra de la Nueva España en una madre más real que la de España. La de los mestizos, porque la Virgen fue y es la reconciliación con su origen y el fin de su ilegitimidad. Esto citando a Octavio Paz. Por eso, el acercamiento que se hizo por parte de la doctora Perdigón y todo el equipo que se fue conformando para este trabajo y del cual me siento parte integrante, es de gran importancia y una aportación valiosísima para nuestra sociedad mexicana contemporánea. El proceso de restauración de las dos esculturas principales de este proyecto se realizó de forma excepcional en el claustro de la antigua casa en Avenida Observatorio en Tacubaya. Durante los meses de intervención de las obras, las hermanas de la comunidad pudimos seguir detalladamente cada uno de los procesos y preguntar las dudas que nos iban surgiendo. Fue toda una experiencia ver la transformación que iban teniendo nuestros niños Dios y las razones de cada proceso. Además, para la restauración del Santo Niño Jesús, conocido como de las suertes, se tuvo que implementar un plan mucho más riguroso y específico de trabajo, debido a que la imagen ha estado expuesta durante muchos años a la veneración de la gente. Y el reto era tenerla en su nicho por lo menos los fines de semana, que es cuando más visitantes tiene. Esto se resolvió con una réplica del Santo Niño, vestido de forma casi idéntica, que permanecía expuesta durante la semana mientras se realizaban los trabajos de restauración. Y en la medida de lo posible, los sábados y domingos se mantenía la escultura original. Fue algo inédito en la historia de la veneración del Santo Niño Jesús de las Suertes. Y al principio ni siquiera estábamos seguras de cuál sería la respuesta de sus devotos, algunos de los cuales eran y son muy celosos. Para fortuna de todos, la respuesta de los fieles fue muy positiva y al igual que nosotras, se sentían motivados al saber que la imagen, pasando este proceso, quedaría en las mejores condiciones para su culto y devoción. En resumen, Los Niños de San Bernardo es una obra que nos acerca al conocimiento y a la apreciación de un patrimonio escultórico que forma parte de nuestra identidad y nuestra memoria colectiva. Es también una obra que nos muestra el compromiso y la responsabilidad que tenemos como sociedad para preservar y difundir este legado cultural para las generaciones futuras. Y sobre todo, y es lo más importante, es una oportunidad de acercarse al misterio del Dios hecho hombre, representado, sí, de forma imperfecta en la imagen del niño Dios, pero que nos invita a la contemplación de su amor y que nos quiere hablar al corazón. Tal vez podamos después repetir con Santa Catalina de Siena, oh divinidad eterna, oh eterna Trinidad, que por la unión de tu divina naturaleza hiciste de tan gran precio la sangre de tu Hijo unigénito. Tú, Trinidad eterna, eres como un mar profundo, en el cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Tú sacias el alma de una manera en cierto modo insaciable, ya que siempre queda con hambre y apetito, deseando con avidez que tu luz nos haga ver la luz que eres tú misma. Los invito a leer este libro. Espero que disfruten de esta lectura y que se contagien de este amor y devoción por el niño Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a
Sor Beatriz Alceda por su tan interesante presentación. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Cristina Ríos Espinosa, quien es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla al mérito académico otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras en el 2007 y tiene estancia de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía por la Universidad Panamericana y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras. Es profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Arte y Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética y coordinadora de la Maestría en Arte, Decodificación y Análisis de la Imagen Visual en el Instituto Cultural Helénico, miembro de la Asociación Filosófica de México y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales. Bueno, perteneció al claustro de profesores de la Universidad Panamericana y es autora de libros como La Fundamentación Ética del Mercantilismo, Bernard Mendívil, La Paradoja del Vicio en la Sociedad, publicado en 1902, escritor de artículos en revistas y capítulos en libros. Y pues le damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto tenerte aquí en la presentación de este tan original libro, como lo comentaba yo al principio. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al doctor Manuel Ramos a presentar este interesante libro. Muchísimas felicitaciones a la coordinadora editorial Judith Katia Perdigón y a todos los que participaron en la elaboración de este libro. He aquí mis comentarios. Estamos presentando este libro que lleva por título Los niños de San Bernardo, exploración interdisciplinaria en torno a la conservación de la cultura policromada, coordinado por Judith Katia Perdigón. Se nos cae, perdón. No se ve mucho, ¿verdad? Pero bueno. Es un motivo de alegría la publicación acerca del tema de los niños dioses perteneciente al convento de San Bernardo. De ahí el nombre del libro, Los niños de San Bernardo. Se trata de diferentes esculturas representativas de niños devocionales, auxiliadores de la sociedad en cuestiones de necesidad, como la salud, el trabajo, el amor y situaciones difíciles de la vida cotidiana. Su sacralidad no se las dio siempre un operador de sacralidad como sería un sacerdote, sino las creencias de la comunidad o aquellos que encontraron a estos niños luego convertidos en esculturas. Y después lo certifica un arzobispo en ocasiones. Lo que es interesante es que estos niños son resguardados por las monjas profesas del convento de San Bernardo. La historia de su fundación será contada en primer lugar por Alma Montero, directora del Museo del Virreinato, el testimonio de una de sus monjas profesas, Sor Beatriz Alceda, testimonio vivo de la profesión religiosa y sus formas de vida consagradas de Dios y su esposo Jesucristo. El libro está dividido en 3 secciones. La primera es un análisis histórico, estético y antropológico a cargo de Alma Montero, Sor Beatriz Alceda, Katia Perdigón y Pablo Francisco Amador. La segunda sección está dedicada al análisis de los materiales de las esculturas en un interesante ejercicio de los restauradores José Luis Criales, quien elabora una tomografía computarizada del Niño de las Suertes, Alejandrina Quintanar y José Sepúlveda, a través del estudio de la madera del niño hallado y del Niño de las Suertes, y el estudio de fluorescencia de rayos X de la policromía de los niños del convento de José Luis Rubalcaba, Mayra Dafne Manrique, Valentina Aguilar y Daniel Ramírez. Todo un equipo de trabajo para este estudio de fluorescencia de rayos X. La última parte del libro, acerca de la restauración y conservación de los niños Dios,
a cargo de nuestra coordinadora editorial del libro, Katia Perdigón, y María Eugenia Marín. Pero nos habla en San Bernardo, un convento para mujeres en el mundo virreinal, acerca de la fundación de este convento por 3 monjas concepcionistas provenientes del convento concepcionista de Regina Coeli. La fundación de este convento se encontraba en las calles de lo que hoy es 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Hoy solo se conserva parte del templo. La iglesia fue parte de un convento del mismo nombre que fue patrocinado por Juan Márquez de Orozco, un comerciante que dejó su fortuna a la iglesia con la estipulación de que el dinero se utilizara para fundar un convento de la orden cisterciense, nos cuenta Montero. Después de la muerte del Marqués de Orozco, Juan Retes de Largache, Marqués de San Jorge, se convirtió en benefactor del convento y adquirió el terreno para la iglesia y el convento. En la revisión de los archivos elaborada por Montero, encontró que el convento fue fundado en 1636 por tres de las hermanas de Orozco y 2 monjas, todas del convento de Regina Coeli, concepcionista. En el siglo XVIII, Miguel de Berrio y Saldívar, conde de San Mateo de Valparaíso, cuya casa se encontraba en lo que hoy conocemos como Fomento Cultural Banamex, el expalacio de Iturbide en las calles de Francisco y Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, él, Miguel de Berrio, se hizo cargo de unos trabajos de reparación y utilizó piedra de tezontle cortada geométricamente. Es curioso que el convento nunca albergó a la orden para la que fue construido. Durante el periodo de la Reforma, bajo el gobierno de Benito Juárez, se cerraron todos los monasterios y conventos, y este convento en especial fue demolido, a excepción de su iglesia. Su demolición allanó el camino para la apertura de la calle que se convertiría en el hoy 20 de noviembre. Alma Montero muestra en este capítulo el antes y el después de este templo y convento del dulce nombre de María y San Bernardo antes de su fraccionamiento, como un testimonio de iconoclastia desde mi interpretación. Duele ver la hermosa fachada del convento con sus 2 portones y su gran extensión destruidas. Sobre todo porque nuestra investigadora nos dice, cito, la construcción de los conventos requería de inmensos recursos económicos que se debían gestionar. Cierro cita. Para quien le gusta la historia, Montero nos ilustra acerca de la importancia de esta fundación. Pero además, la importancia de los conventos en el mundo virreinal. Ella dice, una opción frecuente para las mujeres de linaje, la sociedad se involucró en los procesos de creación de claustros femeninos. Cierro. Este convento no fue la excepción. Las familias que apoyaron esta fundación eran parte del comercio novohispano. ¿Qué los motivaba, se preguntará el lector? ¿Obtener indulgencias, prestigio? Bueno, es importante decir que en el barroco novohispano del siglo XVII, las ideas del purgatorio y el infierno permeaban en el imaginario religioso de la sociedad y hacían favores para una buena muerte, y la vida del más allá era muy importante. Desde luego, en las familias de linaje novohispano, tener una hermana, hija, sobrina como monja profesa era muy honorable para las familias como modelos de ejemplaridad y dignidad. La tarea de los monasterios femeninos era hacer oración por las ánimas del purgatorio y salvar de males materiales a la sociedad, como las inundaciones o las pestes. Hace un análisis de las funciones arquitectónicas de los conventos, la simbología del espacio y las funciones en la vida diaria de la comunidad. También nos da testimonio artístico de la labor de artistas y orfebres. Nos habla de quiénes fueron las monjas notables de este convento, quiénes vivían en clausura y la administración económica de los mismos. De la mano de este capítulo que nos introduce en la historia de las formas de vida conventual
en la narrativa armónica, le sigue el siguiente capítulo del libro, La comunidad del monasterio autónomo del dulce nombre de María y San Bernardo, escrito por Sor Beatriz Alceda, de la Orden de la Inmaculada Concepción. Nos brinda un general de las formas de vida conventual en el México actual. El formato en el que lo hace es a través de un diálogo con unos jóvenes que van a entrevistarlas, de una manera muy didáctica por el formato de la narrativa elegida por Sor Beatriz. Nos dice cómo lleva su vida una monja desde que despierta hasta que se va a dormir. La importancia de la mística también como fenomenología de la existencia, entendiendo fenomenología como la forma o manera de vivir esta experiencia desde la sensibilidad, la escultura del niño Dios. Ella nos dice, no es un objeto de adoración, pero sí nos trae a la memoria que nos tiene Dios Padre, que nos envió a su Hijo Jesús, que se encarnó en la Virgen María, y se hizo uno con nosotros. Esta afirmación me hace pensar a la escultura del niño Dios como una función epistemológica en el sentido de detonar un recuerdo en la memoria, pero además una experiencia estética en el sentido de sentir afectada la sensibilidad, en este caso el amor. Y por otro, la fenomenología de la existencia, al escoger desposarse con Jesucristo, porque las monjas profesas son esposas de Cristo. También una labor ética, porque ellas son un modelo ético de conducta. Y además, estético-político, porque son modelo de conducta para la sociedad. Y las esculturas de los niños de San Bernardo, también, al recordarnos la vida de entrega, caridad e infinito amor de Cristo para salvarnos. Una más diría yo también, la pedagógica, porque instruyen a los jóvenes en la catequesis y en el conocimiento de la vida de la salvación. Como prueba de esto, tenemos el testimonio de Sor Beatriz que nos dice, el monasterio es un lugar en donde viven y se relacionan hombres y mujeres que se entregan a la oración y el trabajo común, y que siguiendo de forma radical las enseñanzas del Evangelio, llevan un estilo y una forma de vida según el mandato de amor y de entrega a Dios y a los hermanos. Esta forma de vida se ha ido adaptando según la circunstancia de los avatares históricos a lo largo de los siglos. Podríamos decir que en pleno siglo XXI, las exigencias evangélicas son las mismas que hace 2000 años, nos dice Sor Beatriz. Es decir, el amor absoluto a Dios y la entrega generosa de unos a otros por la caridad. Al final del capítulo, Sor Beatriz nos hará referencia a las tradiciones en torno a los niños de San Bernardo, como el Santo Niño Jesús de las Suertes, Santo Niño Jesús Hallado, el Esposito, el Niño Dios Agustinito, como una muestra de cómo las devociones a estas representaciones son una forma de cultura viva, una promoción del patrimonio de lo intangible por su estética simbólica y fenomenológica. Pero ¿cuáles son las narrativas detrás de estas esculturas? Ello nos lo va a contar Katia Perdigón en su capítulo titulado Entre la historia, la estética y el sentir. Me parece muy interesante y digno de felicitación la metodología empleada en este interesante estudio, pues ella primero comienza diciéndonos la función estética de las esculturas y estética entendida como aquello que afecta mi sensibilidad. Esta noción en filosofía nació como una categoría epistémica en el siglo XVIII por Baumgarten, quien inaugura el concepto, por Immanuel Kant en su crítica de la razón pura y su crítica del juicio. Él entiende estética como todo aquello que afecta a nuestra sensibilidad. De la misma manera lo emplearán los filósofos del romanticismo alemán. Es el triunfo de la sensibilidad como forma de conocimiento y una experiencia fenomenológica, experiencia y formas de vida cotidiana. Perdigón nos dice en la página 83
que el niño Dios, cito, el niño Dios, generador de sensaciones, el objeto niño Dios genera estímulos, sensaciones, se percibe como niño de carne y hueso. Dice también que el objeto de culto genera sensaciones según las características físicas que lo relacionan con un bebé. La forma en que se conciben los sentimientos depende de las particularidades del sujeto que lo carga o lo viste, nos dice. Es decir, de la impronta que la cultura ha dejado en la mente del cuerpo. Esta afirmación que nos hace Perdigón es sumamente interesante desde el campo de lo iconográfico, iconológico y semiótico, como yo lo veo. Implicaría que la escultura tiene una carga icónica importante. Que consiste, se me movió un momentito. Esta afirmación es sumamente interesante desde este campo que les acabo de decir, tiene una carga icónica importante, es decir, lo que le da su valor es lo que la cultura ha impreso en él. Ese es su horizonte de sentido hermenéutico, además del religioso, que no es al que me refiero en este momento, eso ya lo hice antes. Pero en el plano de lo místico y del vínculo espiritual con el esposo Jesucristo, las imágenes cumplen una función para este ejercicio fenomenológico de la mística, que es un método o técnica de ejercicio espiritual muy interesante. La historia del niño hallado es fascinante en la revisión que hizo Perdigón en los archivos conventuales. Nos cuenta cómo este niño corría en los techos y cornisas del convento del dulcísimo nombre de María y San Bernardo y por los patios, y que unos niños lo comenzaron a apedrear, confundiéndolo con un duende. Y cómo para poder cruzar tuvo que hacerlo por los caños y se manchó las piernas. Prueba de ello son las manchas que hay en las piernas de la escultura. Según la historia, tras el acoso de los niños que impedían el paso al santo niño hacia el cementerio, este se metió al lodo hacia el caño de la calle, manchándose hasta la mitad de los muslos, marcas que se relacionan con el milagro de la movilidad, nos dice Perdigón. Lo interesante de esta historia y su creencia, me parece, es que quien le da la sacralidad de la escultura son los fieles creyentes. Ellos son los operadores de sacralidad. Tenemos también el análisis del niño de las suertes, que se encuentra reclinado sobre una calavera, para recordarnos la profecía de la muerte de Cristo en la cruz y la superación que hizo de la muerte en su resurrección. Este libro es un interesante testimonio de las devociones a los niños de San Bernardo como preservación de la cultura intangible y las formas de vida de los creyentes y sus devociones. Aquí lo interesante es que mientras que en los cuentos infantiles que todos conocemos, el amor hace que un niño de madera, que una escultura de madera se convierte en niño, aquí es al revés, un niño de carne y hueso se convierte en escultura. Los invito al disfrute de esta lectura. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al maestro Juan Carlos Cancino Vázquez, quien es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, integrante del Seminario Permanente Vida Conventual Femenina Novohispana del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Ha sido profesor de Iconografía Cristiana en la Universidad Pontificia de México y sus líneas de investigación son la historia del arte, la historia social y la historia cultural. Autor de un proyecto de catalogación de retratos y escudos de monjas. Ha hecho algunas colaboraciones sobre el mismo tema con el Museo del Virreinato de San Luis Potosí y el Museo de Vizcaínas. Además, Juan Carlos es un investigador muy creativo que ha entrado también por otros canales para la comprensión de la vida conventual femenina. Tiene varios artículos y bueno, pues le damos la palabra y nos da mucho gusto que nos acompañes, Juan Carlos, aquí en esta presentación. Adelante.
No, hay que prenderle por ahí, debe estar arriba. Ya. Eso, sí. Muchas gracias. Bienvenidos a los que están presentes y a los que están en línea. Muchas gracias al doctor Manuel Ramos por la invitación. Es para mí un honor estar aquí presentando este libro. La representación de Cristo Niño en el arte occidental ha recorrido un largo camino desde las iconografías bizantinas que privilegiaron el simbolismo por encima de la estética, dejando de lado la belleza del cuerpo humano al ser considerado efímero e indigno de atención, evolucionando a lo largo del medioevo, donde los comitentes eclesiásticos imponían al artista posturas teológicas como aquella que sostenía la perfección del Hijo de Dios aún en su forma humana, motivo por el cual el niño Jesús era representado absolutamente divinizado, como adulto miniado, incluso con calvicie y envejecimiento para simbolizar su omnisciencia. La evolución iconográfica prosiguió con la búsqueda de belleza y realidad del último gótico y el Renacimiento, aunque esta etapa nos ofrece dos versiones dependiendo de la región. Por un lado tenemos el Renacimiento italiano con una fijación por el idealismo clásico, dando como resultado imágenes del niño Jesús con musculatura hercúlea. Por el otro, vemos en el Renacimiento del Norte representaciones minuciosas de la realidad infantil bajo medieval y alto moderna, por ejemplo, en lo que respecta a la apariencia frágil del niño de meses, combinada con la escena de costumbres en las obras de los llamados primitivos flamencos. El cada vez más popular culto a la infancia de Cristo y el cambio de mentalidad entre las élites religiosas que irán centrando su atención en el misterio de la encarnación gracias en parte a la influencia del franciscanismo, harán que la iconografía se encamine hacia un periodo de plenitud que culminará durante el barroco, presentando al Verbo como un indefenso bebé, regordete, sonrosado y desnudo. No obstante que el Evangelio de Lucas 2:12 dice explícitamente: hallaréis al niño envuelto en pañales. La insistencia de los artistas de esta época por recrear el cuerpo desnudo de Cristo, ostentando su virilidad, se debe primero a la necesidad de ofrecer interpretaciones naturalistas, ya que los modelos precursores del desnudo infantil en la historia occidental del arte solían ser asexuados. Asimismo, es una manera de enfatizar su sexo masculino, ya que era común en lo cotidiano el exhibicionismo de los genitales de los niños para diferenciarlos de las niñas. Y también es la forma más clara, práctica y didáctica de representar la condición humana de Dios, la pobreza en la que nació y también su impecabilidad, acentuando su inocencia infantil y adquiriendo incluso un dramatismo sobrecogedor en las representaciones pasionarias que se incorporarán al repertorio iconográfico católico tras el Concilio de Trento. La representación plástica de Cristo Niño y su culto en el Viejo y en el Nuevo Mundo, a partir del siglo XVI, contó con un gran número de devotos de todos los estamentos sociales, destacando los niños y el clero regular. En el caso específico del monacato, podríamos remitir sus orígenes a los monasterios europeos de varones de la Edad Media, donde se tenía a Cristo como figura conyugal, idea que posteriormente se adoptó con mucha más naturalidad en las comunidades femeninas. Aunque es cierto que la Iglesia y sus artistas comisionados prestaron mucha más atención al tema de la infancia del Mesías en la pintura, las imágenes en formato escultórico revistieron singular importancia en la cultura monástica femenina. Las figuras tridimensionales del niño Jesús constituían parte del ajuar personal de las jóvenes que se enrolaban en la vida religiosa y en los monasterios de mujeres de la Baja Edad Media, inicialmente en aquellas regiones de influencia alemana, se extendió luego a todo el mundo católico durante la Alta Edad Moderna. Así, el culto al divino niño se convirtió en un fenómeno que parecía desplegar sobre estos simulacros una medida para atenuar las carencias emocionales que la privación de la vida marital conlleva y llenar aquellos vacíos que el alejamiento del mundo acarrea. Es decir, se veía al niño Jesús como marido. Es entonces el esposo regio del Cantar de los Cantares, que arde de amor por la Sulamita,
Es el novio de grandes místicas como Catalina de Siena, Gertrudis de Gelta, Teresa de Ávila y Rosa de Lima. Es por último el bien esquivo de Sor Juana, encarnado y transustanciado, cuya mayor fineza, según ella, es amarnos y solicitarnos correspondencia sin realmente necesitarla, mas las utilidades que resultan de esta las quiere para bien nuestro y de nuestro prójimo. Al mismo tiempo, el culto al niño Jesús permitió desarrollar las inclinaciones maternales de quienes se veían imposibilitadas de procrear. Por esta razón, la devoción se relaciona con la figura modélica de María como Madre Virgen, ejemplo que influenció enormemente a las religiosas y beatas de ambos mundos entre los siglos XVI y XVIII. De esta forma, si María, siendo virgen, fue madre del Hijo de Dios, las monjas bien podían ejercer el mismo rol con las imágenes que lo simbolizaban. En América, y más concretamente en Nueva España, las estatuillas del Niño Jesús fueron elementos indispensables en los rituales de profesión de las monjas, por lo menos de las calzadas. En esta protocolaria ceremonia, las religiosas que optaban por este estilo de vida menos riguroso que aquel profesado por las monjas descalzas, emitían sus votos solemnes y se comprometían con Cristo representado en esta etapa de su vida y no como adulto. Esto porque el niño muestra a sus esposas las posibilidades de vivir la redención en carne propia. Es decir, no solo es ejemplo de inocencia y humildad, virtudes que Cristo exige a sus consortes, sino también, desde esta infancia espiritual a la que las monjas son devueltas en la profesión, el alma ha de crecer en su camino espiritual a la salvación. Estas imágenes de Jesús solían agotar todos los rasgos naturalistas al extremo de ser complementadas con ropas de tela. Estas místicas bodas quedaron documentadas en los retratos que conmemoran y sintetizan estos eventos, aquellos que derivan de la categoría de tipo vera efficies, tras el cambio de casa reinante con los Borbones, que se ha dado a conocer como monjas coronadas. Una denominación errónea porque tiende a romantizar la vida conventual femenina y suele discriminar a las demás tipologías de retratos monjiles, siendo más correcto llamar esta categoría retratos de profesión o monjas neoprofesas. Los niños de San Bernardo, exploración interdisciplinaria en torno a la conservación de la escultura policromada, es una pertinente investigación que arroja grandes luces a quienes estudiamos la vida conventual femenina a través del arte. Hemos ido avanzando en el conocimiento de este particular tema desde los estudios pioneros de Josefina Muriel, Francisco de la Maza y Manuel Romero de Terreros, hasta los esfuerzos más contemporáneos de Alma Montero o James Córdoba. Tales autores realizaron estudios formales e iconográficos tomando las obras pictóricas como fuentes primarias, pues gracias a los invaluables testimonios registrados en la pintura de Caballete, ampliamente difundidas en diferentes exposiciones, sabemos cómo eran los objetos o atributos con los que se representaba a las monjas en distintos momentos de su unión con Jesucristo. No obstante, los objetos como tal suelen permanecer ocultos en colecciones particulares. Justamente, con base en los resultados dados a conocer por arqueólogos y restauradores, los historiadores podemos estudiar más a fondo el simbolismo, la estética, la tecnología con que fueron elaboradas dichas piezas. Hemos de referirnos concretamente al espléndido trabajo de Katia Perdigón como responsable de proyectos de restauración que involucran obras de procedencia conventual, primeramente con las coronas ceremoniales conservadas en el Museo de Arte Religioso de la ciudad de Puebla, con un antecedente en su tesis de licenciatura sobre las coronas encontradas en las osamentas exhumadas del exconvento de la Encarnación, hoy sede de la Secretaría de Educación Pública, y ahora con el análisis de 5 piezas pertenecientes a la colección del Monasterio Autónomo de Dulce Nombre de María y San Bernardo en la Ciudad de México, las cuales representan a Jesús en su infancia. El niño hallado, el de las suertes, el esposito, el agustinito y el güerito. En esta obra, Alma Montero, una autoridad en el tema, con todo el rigor académico, introduce el libro con la historia del convento de San Bernardo, análisis que se verá enriquecido con el muy oportuno aporte de la hermana Beatriz Salceda, quien con su facilidad de prosa conecta el pasado con el presente de la comunidad a la que pertenece, feliz custodia de las piezas que protagonizan el estudio. De manera ágilmente novelada, mucho más accesible al público general. Una intervención bastante inusual, pero muy importante y coherente,
pues los investigadores, por lo menos nosotros los historiadores, solemos tratar las obras de arte religioso desde el aspecto formal, cultural, estético, antropológico, etcétera, pero el aspecto teológico es lo último que consideramos. Un error si estamos analizando piezas que no son de museo, sino que aún conservan su función original como imágenes devocionales. Justamente en ello profundiza la coordinadora de la obra en el apartado siguiente, y Pablo Amador Marrero prosigue con el ejercicio de identificación de las iconografías de las esculturas estudiadas, algunas de las cuales se corresponden con el Salvator Mundi, tipología de origen medieval y formato tradicional de las piezas, para las piezas con que las monjas pronunciaban sus votos en el periodo virreinal, pero otras se vinculan al tema del niño dormido, también conocido como niño de cuna, iconografía que favorece la contemplación y la meditación íntima. E incluso la más famosa pieza, que es El Niño de las Suertes, va con el perturbador atributo pasionario de la calavera adámica, en tanto premonición de su triunfo sobre la muerte y recordatorio de nuestra propia mortalidad. Que si bien es un asunto plástico popular en los conventos de religiosas del barroco, dados la tradición emblemática y el simbolismo alegórico que permeaba en las iconografías cristológicas, las obras que nos interesan en este formato durmiente fueron elaboradas a partir de ciertos cánones sensibleros del siglo XIX. En el siguiente capítulo, el resto del equipo conformado por Quintanar, Sepúlveda, Rubalcaba, Manrique, Aguilar y Ramírez nos exponen los datos duros acerca de la intervención de las metodologías y los análisis materiales de las esculturas o algunas de ellas, estudio que solo compete a los restauradores pormenorizar. Del mismo modo que el cierre de la obra a cargo de la coordinadora y de Eugenia Marín. Sobre la conservación de la riqueza patrimonial de la comunidad concepcionista en cuestión, productos artísticos elocuentes, pero idealizados de la vida conventual femenina, los cuales deben conciliar su carácter devocional con los criterios científicos necesarios para su mantenimiento y protección. Este aspecto de la cultura material, de las iconografías y de las devociones monjiles queda como un campo de investigación inédito, teniendo en cuenta que las comunidades que atesoran valiosas colecciones artísticas son de clausura y, por tanto, de acceso restringido. A este respecto, cabe agradecer la generosidad de las religiosas concepcionistas de San Bernardo de hoy para con el investigador laico, pues no solo están conscientes de la necesidad de preservación de su patrimonio en tanto elementos identitarios de su comunidad, vínculos de unidad entre los miembros de esa casa, herencia material y espiritual de su pasado y testimonios de su vigencia, sino que también están al tanto de la utilidad de historiarse y permitir ser historiadas. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues le damos la palabra para concluir a la coordinadora y autora de este libro de los niños de San Bernardo. Adelante, Julia Katia Perdigón Castañeda. Bienvenida además. Antes que nada, agradezco al Centro de Estudios Históricos de México, Fundación Carlos Slim, por permitirme presentar en este recinto el libro y sobre todo al doctor Ramos por fungir como anfitrión para presentar. Los niños de San Bernardo, exploración interdisciplinaria en torno a la conservación de la escultura policromada, que salió por el sello de Lina y el cual pueden adquirir, hago el comercial, en cualquiera de las librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en toda la República Mexicana, donde hay museos que pertenecen al instituto, pueden encontrar esta publicación. También para aquellos que les gusta tener libros en electrónico, podrán bajarlos en formato EPUB. Espero que lo puedan aquí después que han escuchado los doctos comentarios de nuestros presentadores. Este libro, como vimos al principio, se mostró un video sobre la historia del niño hallado y que viene también contenido en este libro. También vienen otras historias más de estas imágenes. Pueden entender, conocer este libro y estas imágenes a partir de diferentes puntos de vista y también aquellas personas que tienen algún interés específico por cualquiera de las áreas.
Me gusta mucho trabajar, de hecho los libros que he sacado tienen esta mirada interdisciplinaria, porque si no existe este trabajo entre las diferentes áreas e instituciones, dejamos mucho en entredicho y no se entiende. Es decir, que si solamente lo vemos por la mirada del historiador del arte, nos está faltando qué es lo que pasa en las comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la piedad de la gente, con la fe? O si solamente fuera por parte de la antropología, nos quedaría trunca la parte de la historia de quienes han tenido todas las vicisitudes, en este caso en el convento. Quiero decirles que, bueno, esta y varias historias más se han contado por generaciones de las monjas del convento concepcionista del Dulce Nombre de María y San Bernardo, y hemos tenido la gran suerte de plasmarlas en esta publicación. Además de, insisto, asentar este trabajo interdisciplinario, cuyo objetivo principal fue la conservación y restauración de 5 esculturas de Niño Dios que son de culto vigente y que son propiedad de este convento, y de los cuales los visitantes actualmente pueden conocer al Niño de las Suertes. No así los otros niños, porque son dentro del convento y solamente con alguna dispensa de parte de la abadesa podrían conocerlo. El proyecto de los niños de San Bernardo se realizó hace 12 años, o sea, ya tiene su tiempo, ¿no? Pero para que este libro pudiera salir y lo tuviéramos ya de manera tangible, pasaron muchísimas vicisitudes. Entre múltiples revisiones, uno diría, es de Lina, seguramente es muy fácil publicar. Decirles que no, para poder sacar un libro necesitamos de muchos procesos, entre ellos las doctas revisiones, ¿no? Errores, cambios, y uno de los principales asuntos que teníamos fue ser muy aguerrida y tener constantemente esta situación de que el libro saliera, ¿no? Para mí era muy importante darle la voz a Sor Beatriz, porque, bueno, siempre he comentado, siempre sabemos sobre las monjas o la vida conventual por medio de las monjas muertas, ¿no? Los historiadores siempre hablan de las monjas que ya no están, pero ¿qué pasa con la vida actual? Nadie lo sabe, ¿no? Entonces me parecía fundamental darle la voz a Sor Beatriz y que hablara, ¿no? Que hablara de este proceso del conocimiento para que la gente que dijera, bueno, ¿cómo se vive en un convento? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces me parecía fundamental que le diéramos la voz. Es muy raro que una monja actual escriba, y creo que eso me lo podrá confirmar Manuel, ¿no? Entonces para mí era fundamental. Y que también este trabajo se correlacionara entre todos y todos nos leyéramos. Es decir, que el en mi parte, como parte de la antropología, tuviéramos este diálogo con el historiador del arte, a que a su vez él hablará con la bióloga, que la bióloga hablará con los físicos, y así de esta manera, ¿no? Incluso, pues, el médico que hizo la tomografía está feliz, y quiero comentarles una situación que nos pareció muy interesante, ¿no? El desdoblamiento de los espacios, ¿no? Los contextos. Llegamos en un espacio médico que es CT Scanner México con el Niño de las Suertes. Entonces, por unos momentos, por unos instantes que estuvimos ahí con las monjas y con la abadesa de ese momento, el espacio se dislocó. De ser un espacio clínico, se convirtió en un espacio religioso. Entonces, fue muy interesante que por unos instantes, de repente, alguien se enteró que estaba el Niño de las Suertes y corrieron médicos, enfermeras a conocer al niño. Y en ese momento, la abadesa, que estaba en esa época, afortunadamente traía estampas y las empezó a repartir, ¿no? Entonces fue, pues bueno, fue un asunto muy lindo, muy bonito estar en el convento, múltiples historias que algunas vienen ahí escritas, otras no, porque si no, no hubiéramos podido cerrar el libro, pero lo que sí fue un trabajo excepcional, digamos, porque no es fácil entrar a un convento, ¿no? Irrumpir con un espacio de claustro cerrado como en antaño, pues había ciertos lugares que podíamos estar, en otros no, convivir. Bueno, hay alguna etnografía que creo que me salió bastante bien sobre cómo llega uno, lo que escucha, lo que huele, porque quiero decirles que en el convento
cocinan magníficamente. Y no solamente lo degustamos, sino era un asunto de los sentidos, ¿no? El olfato, la música, el cantar de los pájaros, las voces de las hermanas. Fue una experiencia realmente inolvidable. Quiero agradecer por último, bueno, no voy a hablar mucho más porque creo que los presentadores hicieron un trabajo excelente para comentar el libro, pero en nombre de todos quiero agradecer porque ese trabajo es un enlace maravilloso de una coordinación no solamente de las personas que participaron en el proyecto, como Alma Montero del Museo Nacional del Virreinato, Pablo Francisco Amador Marrero del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el doctor José Luis Criales Cortés del Grupo City Scanner, de la doctora Alejandra Quintanar y José Sepúlveda del Laboratorio de Microscopía Electrónica de la UAM, José Luis Rubalcaba, Mayra Dafne Manrique, Valentina Aguilar, Daniel Ramírez del Instituto de Física de la UNAM, María Eugenia Marín Berito, que en ese momento era mi jefa de área, pues pudimos colaborar en este espacio. Y bueno, la gran fortuna de tener a Sor Beatriz y que tomara el valor para dar la voz de sus hermanas, para que los lectores conozcan la vida contemplativa en este monasterio. Para cerrar mi presentación, te quiero también agradecer a todo el equipo que estuvo atrás de mí, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que, bueno, sería terrible saltarme un nombre, pero quiero decir que para poder hacer esto, además necesitamos del apoyo de un carpintero, de una diseñadora, de fotógrafos, operadores, secretarias, archivistas, bibliotecarios, fototecarios, asistentes de restauración, entre otros que nos apoyaron y nos echaron muchas porras para que el libro saliera, ¿no? Y sobre todo, quiero agradecer infinitamente a las monjas de la comunidad del Monasterio Autónomo de Dulce Nombre de María y San Bernardo por permitirnos investigar a estos divinos infantes. Manuel. Bueno, pues creo que esta presentación fue muy atractiva, muy original por otro lado. Y yo digo que los niños ahí del convento de San Bernardo siguen haciendo milagros porque este libro, como tú lo dices, es un milagro que haya salido este libro, tanto por el tema como por lo que es la burocracia, sobre todo en nuestros días, para publicar algo en papel, que es un verdadero milagro, ¿no? Y luego, pues el libro, que es un trabajo de divulgación interdisciplinario, como lo han dicho también, y sobre todo, algo que comentaron aquí, la apertura del convento por permitir que se hiciera ese trabajo tan delicado, tan, pues diría yo, tan muy especial de intervenir estas imágenes devocionales, ¿no? Me parece que fue muy interesante la apertura del propio convento, ¿no? Y junto con ello, pues también como estas imágenes son parte de la familia religiosa. Yo lo veo así y recuerdo mucho a las Carmelitas Descalzas cuando sacaron en préstamo el Cristo de Izmiquilpan para una exposición que hubo en el Fomento Cultural Banamex. Yo platicando con ellas me decían, es que nos sentimos huérfanas. Dice, salió del convento y con todo lo que ha pasado en otros momentos, pues un poco también esa preocupación de que regresara, ¿no? Así que por eso yo digo, es motivo de festejo la publicación de este libro, sobre todo el empeño de su autora y coordinadora del libro, Judith Katia Perdigón, porque lo que se persigue se consigue. Es un poco la ley de la atracción que luego los norteamericanos lo tomaron por otro lado, pero que está en el Evangelio, pedid y se os dará, ¿no? Y esto yo creo que se cumplió. Es un libro muy hermoso, pero más allá de eso, es una lectura que recomendamos enormemente porque se conjugaron aquí varios especialistas para llevar a cabo la presentación de este libro y también el compromiso que nos dejan de continuar con otras muchas obras que están en otros conventos y que desgraciadamente a veces se van perdiendo porque no hay el suficiente cuidado de la restauración. Y es parte de la historia de un convento, yo digo historia viva de un monasterio. Así que yo agradezco mucho a
Katia, que nos haya permitir este libro aquí en el Centro de Estudios. A mí, desde que veniste, me emocionó mucho la idea de decir, sí, este libro se debe de presentar aquí por muchas razones, pero entre otras también por la difusión que hacemos a través de las redes sociales. Como yo decía al principio, el público a esta hora es difícil que venga físicamente, pero sí que nos siga en en línea, y que va a estar a disposición del público a partir del jueves o viernes, ¿no? Bueno, pues si no hay más, damos por concluida esta presentación y pues que sigan otras presentaciones, porque Katia, tú tienes mucho que hacer en tu disciplina y que ya lo has hecho. Además, yo tengo entendido que también lo del Niño Pa fue obra tuya, ¿no? Ya. Bueno, y otras cosas que hemos platicado acerca de las restauraciones y del acercamiento a las imágenes también, ¿no? Motivo también, pues a veces hasta sobrenatural, ¿no? Pues al convento de San Bernardo, que sé que nos están siguiendo en línea, muchísimas gracias por haber asistido. Esperemos que no vuelvan a pasar 7 años para que vuelvan a venir, porque ciertamente es muy grato tenerlas aquí. Y bueno, pues la historia del convento es historia de México. Así que muchas gracias a todos por su presencia y hasta pronto. Muchas gracias.